juntas. Si no integras una junta receptora del voto, $70.50. Y por abandono injustificado, de $5.170 a $9.400. Este domingo 13 de abril, la democracia nos une. Vamos todos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2025. Segunda vuelta. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar a un reconocido economista, director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, economista Pablo Lucio Paredes, para hablar sobre este anuncio, una realidad que se hizo pública el domingo pasado, cuando dos exponentes de la Revolución Ciudadana anunciaron que en el Ecuador habría que hacer una dolarización a la ecuatoriana. Y le preguntaron si esto es los ecuadólares y trataron de evadir la inquietud. ¿Qué significa hablar de la dolarización a la ecuatoriana? ¿Se puede hacer un dólar aquí como el Banco Central hacía los sucres? ¿Qué significa el ecuadólar y la dolarización a la ecuatoriana? Economista Pablo Lucio Paredes, muy buen día. Y muy buenos días, Miguel, a la gente que nos escucha. Un abrazo y un deseo de un buen día hoy día jueves. No, mira, por supuesto, la dolarización a la ecuatoriana no existe. Es otra manera de decir, como tú señalabas, que voy a emitir nuevamente moneda local. Que probablemente para engañar a la gente, y luego precisaremos un poquito eso, se van a llamar eventualmente ecuadólares, ¿no? Porque ahí está la palabra dólares, entonces una forma de intentar engañar a la gente. Pero yo creo que es muy importante, antes de ir a más detalles sobre el tema del ecuadólar, llamémosle así, es estar conscientes, y yo creo que los ecuatorianos lo están, por supuesto, y por eso mismo hay que ratificarlo e insistir. El Ecuador tiene, en el plano monetario y de la estabilidad, tiene unos cimientos o un cimiento muy sólido que se llama la dolarización. En el Ecuador tenemos, y podemos eventualmente hablar, porque yo creo que ese es el tema de fondo, de los grandes desafíos que tiene el Ecuador. Tenemos grandes desafíos, teníamos grandes oportunidades que no aprovechamos suficientemente, pero tenemos un cimiento sólido que es la dolarización. Y entonces, en vez de dedicarnos a discutir sobre ese cimiento, a tratar de destruir ese cimiento que tenemos a través del ecuadólar, o de la idea de que se puede salir de la dolarización sin problemas o de manera ordenada, todas estas cosas, en vez de atacar ese cimiento sólido que tenemos, lo que deberíamos hacer en el Ecuador es decir, a ver, ya tenemos ese cimiento sólido, vamos a seguir con ese cimiento sólido, construyamos un mejor edificio sobre la base de ese cimiento. Ese debe ser el gran desafío del Ecuador. Dejar de hablar de la dolarización y centrarnos en cómo, sobre la base de ese cimiento, construimos una mejor sociedad para todos. No, ese es el gran desafío. Entonces, teniendo ese cimiento sólido, es absurdo que en lugar de dedicarnos a construir el edificio, estemos preguntándonos ¿cómo hago para destruir ese cimiento que ya tengo? ¿No? Entonces imagínense el caso de una persona, tiene un cimiento sólido para construir una casa, un edificio, lo que sea, y en lugar de lanzarse a construir esa vivienda, digamos, ese edificio, dice, no, primero voy a destruir el cimiento que tengo. Ya sé que tengo un cimiento sólido, lo voy a destruir. No, dediquémonos a construir sobre la base de ese cimiento. Ese debe ser para mí el gran desafío del Ecuador. Ahora, por los anuncios que han hecho, Pablo, y esto no es solo un testimonio de dos legisladoras de la Revolución Ciudadana, el propio
candidato a la vicepresidencia de la República, anunció el domingo último, en hora 25 de Teleamazonas, que la idea no es tomarse los recursos del Banco Central. Está consciente de que hay el encaje bancario, dinero sagrado de los usuarios del sistema bancario y financiero del Ecuador, sino solo lo que corresponde al gobierno. ¿Acaso el dinero, las cuentas que tiene el gobierno, eso no, diariamente no están manejándose? El problema es que si manejan esos recursos más allá de la disposición legal que impide tomarse los recursos del Banco Central del Ecuador, sabemos que vivimos en el Ecuador y aquí las leyes se acatan pero no se cumplen. Ese no es un fantasma. Cuando quisieran gastar como manejaron el país 10 años, cuando había recursos, bonanza petrolera, y ahora no hay crecimiento económico, no hay recursos. A ver, yo creo que hay en este tema, bueno, primero creo, Miguel, que ya que tú señalas otras personas del correísmo que han señalado esta misma tendencia, esta misma tentación que se tiene, yo creo que hay que estar conscientes que desde hace más de 20 años el correísmo ha señalado que no le gusta la dolarización, y constantemente se ha estado intentando buscar mecanismos para ver cómo se sale de la disciplina que significa la dolarización, de una u otra manera utilizando el Banco Central para buscar maneras de imprimir dinero, que no lo puedes hacer en dolarización, porque la dolarización consiste en usar el dólar de los Estados Unidos, que no podemos imprimir. Esa tentación desde hace más de 20 años está ahí latente. Lo hubo hace 20 años, hace 15, hace 10, como tú dices, hace 15 días, como decimos de las asambleístas hace pocos días. En fin, esa tentación está ahí latente, ¿no? Y yo no tengo ninguna duda que esa tentación, el gobierno, en el caso en que ganara Luisa González, va a caer en esa tentación, porque la tienen ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué consiste la tentación? Yo creo aquí que hay, digamos, 3 niveles. Creo que hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero está bien, obviamente, en lo que voy a señalar, pero creo que hay 3 niveles de uso, digamos así, del Banco Central. El primer nivel, como tú decías, Miguel, es utilizar los propios recursos del Estado. Y, digamos, eso es un tema que se puede hacer. Si el gobierno tiene en el Banco Central guardados recursos que no ha gastado en el pasado, pues puede evidentemente tomarlos y utilizarlos. Ya te digo, hay gente que dice, no, eso está mal. Yo no creo que está mal. Si tú tienes dinero guardado y ahorrado, dinero legítimo, digamos así, no es dinero inventado por el Banco Central, no, son ingresos que tú tenías de algo y que los tienes ahí que no has gastado, tú puedes gastarlos. ¿Sí? Tienes que tener la prudencia natural de cualquier cosa. Es que si tú tienes una cuenta, Miguel, o la gente que nos escucha tiene una cuenta, obviamente es muy riesgoso llegar a cero y dejar en cero tu cuenta, porque mañana tienes un imprevisto, mañana tienes una necesidad y ya dejaste tu cuenta en cero. Entonces hay que manejarla con prudencia, pero creo que si tienes excedentes que puedes usar, yo creo que sí los puedes usar. Te insisto, hay gente que dice que eso también está mal. Yo no estoy seguro que esté mal. Sí, primera cosa. Segundo, grave, es que tú dices, como en el Banco Central no solo hay el dinero del gobierno o entidades públicas, sino las reservas bancarias, que es dinero tuyo, mío, de la gente que tiene la amabilidad de escucharnos. Entonces el gobierno dice, como ese dinero está en el Banco Central y es del Banco Central, entonces también me puedo tomar de manera legítima. No. Eso ya no es legítimo porque no es dinero tuyo. Recordemos que las reservas bancarias es que yo, tú, quien sea, depositamos $100 en el banco. El banco, digamos que de esos 100 prestó 70 a alguien, porque la función del banco es coger dinero de unos para prestar a otros. De los 100 presta 70 y guarda 30. ¿Por qué, Miguel, el banco no presta los 100 que tú le dejaste ahí, sino solo 70? Porque por prudencia, por seguridad, por confianza, guarda 30.
y una parte de eso por obligaciones legales que podrían no existir. Por eso yo he comentado en los últimos meses que deberíamos eliminar el Banco Central. Ese dinero no tiene por qué estar en el Banco Central, pero digamos por obligación legal está en el Banco Central. Insisto, el banco lo deposita por seguridad, por confianza, por liquidez, esos 30. Y entonces esos 30 no están ahí para que alguien los use, están ahí para generar liquidez y confianza, porque si el banco dijera no necesito guardar esos 30, el banco los hubiera prestado, entonces los guardó por confianza, digamos así. Y de repente el banco, o el gobierno del Banco Central dice, como estos 30 están aquí y están ociosos, entre comillas, pero no están ociosos, están cumpliendo una función que es la confianza, entonces el gobierno se toma ese dinero. Eso es absolutamente inaceptable. No, es absolutamente inaceptable. Porque ya te digo, si el Banco Central o el gobierno quiere usar ese dinero, entonces los bancos lo hubieran utilizado ellos mismos antes de depositarlo por confianza. El mensaje del banco es, yo guardo este dinero para confianza, nadie lo puede utilizar porque yo no lo estoy utilizando. Y sin embargo, el Banco Central y el gobierno lo utilizan. Eso es absolutamente inaceptable. Y hay una tercera etapa, igual de inaceptable e incluso más grave, que es que el Banco Central dice, yo voy a emitir dinero. ¿Cómo emito dinero? Porque como el dinero es virtual en el mundo moderno, es decir, tú y yo, la gente que nos escucha, tenemos una pequeña fracción de nuestro dinero en billetes, pero la principal tenemos virtualmente, ¿no es cierto? En la cuenta bancaria, hacemos transferencias, hacemos en el celular una serie de cosas, dinero virtual. Entonces yo voy a emitir dinero electrónico y, por ejemplo, con eso le voy a pagar a los empleados públicos, ¿no? Por ejemplo. Y entonces le voy a girar dinero que no tengo, el gobierno no me ha dado ese dinero, no lo tengo, pero me voy a inventar ese dinero virtual y le voy a depositar en la cuenta del empleado público y le voy a hacer creer que son dólares cuando en realidad no son dólares, son un invento del Banco Central que en el mejor de los casos podemos llamarle ecuadólares. Entonces hay tres etapas. La etapa de utilizar los recursos propios de manera sensata, que a mí no me parece ninguna cosa del otro mundo. Lo segundo es tomarse las reservas bancarias que son nuestras, que es inaceptable. Y lo tercero, que es igual de inaceptable e incluso más peligroso, que es emitir dinero electrónico del Banco Central. Esas son, creo yo, las tres etapas que hay. En la tercera etapa, Pablo, es importante explicar, en el caso de una cuenta personal que tiene respaldo para sus transacciones, porque si uno va a adquirir algo, hace la transferencia, tiene el respaldo y funciona la transacción de inmediato. Pero en el caso del Estado, con cuentas con dinero electrónico, si no hay respaldo, si no tiene respaldo efectivo, ¿qué le va a suceder al trabajador, al empleado, al pequeño empresario? Que si no tiene respaldos o recursos del Banco Central en este caso, simplemente funciona o no. El uno sí, porque tengo respaldo en mi cuenta y puedo hacer una transacción de inmediato. El otro, ¿cómo funciona? Sí, tratemos de ilustrar esto, que no es, tratemos de ilustrarlo, que no es tan complicado, pero intentemos. A ver, hay dinero electrónico privado y dinero electrónico del Banco Central. Veamos cuál es la diferencia entre los dos. En el caso del dinero electrónico privado, digamos que yo quiero tener dinero en mi celular en lugar de tener dinero en el bolsillo, ¿no es cierto? Entonces, primero yo tengo que tener dinero de verdad para poder colocarlo en el celular, ¿no es cierto? Yo cojo $100, yo no soy muy experto en estos temas de subidas y bajadas de dinero, mi esposa es la que hace todo esto, pero en definitiva uno coge $100 y dice, estos $100 yo los pongo en el celular, o los pongo en mi cuenta bancaria, pero pongámosle la idea más moderna del celular, ¿no es cierto? Pero para tener $100 en el celular, tú tienes que haber tenido $100 de verdad, ¿no es cierto? Te pagaron tu sueldo en dólares y lo pusiste en el celular. Entonces tienes que haber tenido dólares de verdad, que no quieres manejarlo en físico, sino que lo pones en el celular. Y entonces ahora tú vas, efectivamente, a la tienda, y en la tienda tú dices, le pago a través del celular. Entonces ahí va uno, le enchufa ahí y hice el pago a través del celular. Pero, ¿qué le pagaste? ¿Por qué pudiste pagarle? Porque habías puesto en el celular $100 de verdad.
Por eso le insisto, tú les llamas con respaldo, yo les llamo $100 de verdad, ¿no es cierto? Entonces, con eso yo hice el pago. Entonces, todo empieza teniendo dinero de verdad, que luego tú vas pasando del uno al otro, pero está sustentado en los dólares de verdad que empezaron el proceso. Algo mágico sería, Miguel, que nosotros digamos, yo no tengo los $100 de verdad, y sin embargo quiero que aparezcan mágicamente $100 en mi celular. Entonces tú le dices a la compañía, no sé, a quien sea, ¿no es cierto? Apple o a Movistar o a quien sea, tú le dices, vea, póngame $100 en el celular. Y él te dice, sí, le voy a poner, digamos así, pero usted tiene que darme $100 de verdad. Y tú dices, no, yo no le doy $100 de verdad, usted póngame nomás los $100 ahí. Entonces te van a decir, pues no, esa magia no existe. No existe esa magia de que yo puedo poner $100 en el celular sin que usted me haya dado nada. Entonces, para que haya dinero electrónico privado, tienes que haber puesto $100 de verdad para tener $100 electrónicos, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la magia en el Banco Central? El Banco Central dice, el gobierno va al Banco Central y le dice, vea, póngale $100 en la cuenta del empleado público, ¿no? Igual que tú fuiste a la tienda, ¿no? Póngale $100 en la cuenta del empleado público. Y el Banco Central le dice, ok, pero para yo poder darle los $100 a él, usted tiene que darme a mí primero $100 de verdad. Usted, el gobierno, tiene que darme $100 de verdad. ¿De dónde saca usted, gobierno, los $100 de verdad? De impuestos, de deuda, de lo que sea, de lo que sea. Pero usted tiene que darme $100 de verdad, y entonces eso yo electrónicamente le mando a la cuenta del empleado público. Y entonces el gobierno dice, no, yo quiero que hagamos un poco de magia. Yo quiero que usted le ponga los $100 en la cuenta del empleado público sin que yo le haya dado a usted los $100 de verdad, ¿no? Entonces, Movistar, Apple, cualquiera te hubiera dicho que eso no es posible. Sin embargo, el Banco Central te dice, ok, entonces yo voy a hacer eso. Yo le voy a dar $100 al empleado público en su cuenta sin que usted me haya dado los $100 de verdad. ¿Es magia o no es magia? Claro, es magia. Lo que el Banco Central le deposita, digamos así, al empleado público son $100. ¿Son $100 de verdad? No son, obviamente, $100 de verdad, porque son $100 electrónicos que se acaba de inventar el Banco Central, porque nada de eso está respaldado en $100 de verdad, sino es una magia que hizo el Banco Central. Entonces, el empleado público recibe esos $100. ¿Son $100 de verdad que él tiene? No son $100. Son 100 ecuadólares electrónicos que se acaba de inventar el Banco Central porque el gobierno le pidió. No sé si está clara la diferencia entre el dinero electrónico privado y el del Banco Central. Absolutamente claro, Pablo. Ahora, ¿qué sucede? Ese trabajador que recibe esos $100 depositados sin respaldo, ¿va a hacer una adquisición o algo? ¿Acaso el sistema no para hacer una transacción no ve si hay respaldo hoy electrónicamente? Si no hay respaldo, ¿qué le sirve al trabajador para hacer sus transacciones? A ver, esto es exactamente igual que cuando el Banco Central antes imprimía más sucres de lo razonable en la economía. Lo que sucedía antes o lo que sucede en Argentina hasta la época antes de Milei, porque Milei ya no lo está haciendo, sucede en Venezuela, sucede en algunos países, y antes sucedía en muchos países, es el rato que tú imprimes más dinero de lo que la economía necesita, ese exceso de dinero acaba generando inflación y devaluación de la moneda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El empleado público que recibe los $100, la verdad es que en primera instancia él probablemente sale, gasta, le pasa al panadero, el panadero recibe, el panadero le pasa al que le vende la harina, yo qué sé, y ese dinero empieza a circular. Si tú haces esto, la verdad, en una pequeña cantidad, no pasa nada, nadie se da cuenta, no pasa nada. Pero tu tentación es justamente que como haces poquito y no pasa nada, entonces tú haces más y más y más. Esa es la historia de la humanidad, digamos así, desde el Imperio Romano, incluso desde antes, pero voy a poner desde el Imperio Romano por la importancia del Imperio Romano en la historia de la humanidad, y eso fue hace 2000 años, ¿no es cierto? Llega el momento que cuando tú has metido más de lo razonable dinero en la economía empieza a sentir ese efecto, y entonces lo que sucede es el proceso inflacionario,
¿En qué consiste el efecto, el proceso inflacionario? Que cuando un momento dado tú vas donde el panadero con ese dinero en exceso y hay un proceso inflacionario en la economía, el panadero dice, mira, tú me das 100, yo con 100 antes te daba 100 panes, pero con este proceso de que el dinero vale menos, porque hay de exceso de dinero, el dinero vale menos, yo te tengo que cobrar, en lugar de $1 por el pan, te tengo que cobrar $2 por el pan. En consecuencia, no te voy a dar 100 panes, sino te voy a dar 50 panes. Es decir, empieza el dinero que está en exceso a perder valor y en consecuencia la gente te valora menos ese dinero que tú tienes y en consecuencia es la inflación, es decir, suben los precios en relación al valor del dinero. Eso es lo que se produce. Esos ecuadólares que a usted le dieron, al cabo de un cierto tiempo se convierten, pierden valor y en consecuencia los 100 que usted recibió ya no valen 100, valen 80, valen 70, valen 60, lo que sea. Esa es la realidad de lo que sucede. Ese dinero mágico que usted recibe, al cabo de un cierto tiempo, pierde valor, porque en definitiva el gobierno le engañó a usted entregándole algo que no tiene respaldo, algo que no es real, algo que es mágico, y lo mágico no funciona en la economía. Esos $100 que recibió el empleado público, en primera instancia no pasa nada, al cabo de un cierto tiempo valen menos de lo que valían antes. Ese es el proceso inflacionario que empobrece a la gente. Es decir, si ese trabajador gana $1,000, para poner un ejemplo, con la devaluación ya efectivo, valdrá, al devaluarse, recibirá los $1,000, los ecuadólares, que en comparación con el dólar americano vale 800, vale 700, se va devaluando. Ahora la diferencia, Pablo, entre recibir un ecuadólar o esta transacción y el dólar americano, ¿acaso hoy un dólar americano no vale $1 y se mantiene desde hace 25 años que vale $1 ese billete verde? Sí, por supuesto, $1 es $1. El dólar por algo es la principal moneda de reserva en el mundo, porque la gente confía en que el dólar es la moneda más sólida del mundo, o quizás, siendo honrado, Miguel, yo te diría la menos mala de las monedas en el mundo, porque si hay un proceso inflacionario del 1, el 2, el 3% anual en dólares, ¿no? Pero ese proceso del 1, 2, 3% anual, que también hay en euros y hay en casi todas las monedas, no guarda ninguna relación con el proceso inflacionario y devaluatorio que se genera cuando tú, Banco Central, empiezas a emitir dinero en exceso, que es lo que vivíamos antes, recordemos, ¿no? No es ningún misterio. Bueno, lo que pasa es que en el Ecuador, y eso tal vez hay que recordarlo, digamos, cualquier persona que tiene 25 más 15, digamos, tiene menos de 35, 40 años, no vivió ese proceso directamente, ese proceso inflacionario y devaluatorio en el Ecuador, ¿no es cierto?, que era la costumbre antes. Entonces sí hay que recordarle a la gente que eso también sucedía en el Ecuador. Emitíamos sucres en exceso y los sucres en exceso se iban devaluando, iban perdiendo valor, y entonces claramente ¿dónde se reflejaba eso? Por un lado se reflejaba en los mercados, donde los precios subían al 20, 30, 40, 50, 60, 70% anual, es decir, tu dinero te alcanzaba para comprar menos cosas, y se reflejaba en relación al tipo de cambio. El sucre ecuatoriano valía 25 sucres por dólar, y luego 100, y luego 200, y luego 1,000, y luego 2,000, y llegamos hasta los 25,000, es decir, cada vez valía menos. Hay que recordar eso a la gente, porque como te digo, todos los que tienen menos de 40, 45 años no lo vivieron, ¿no? Esa estabilidad. Ahora, ¿qué tenemos? Un dólar que los precios suben 1, 2% al año, no más que eso, ¿no? Entonces es absolutamente diferente. El ecuadólar que emitiría el Banco Central terminaría igual que el sucre, es decir, la gente te diría, yo le recibo un ecuadólar, pero no le recibo como si fuera $1, le recibo como si fueran 70 centavos de dólar, 60 centavos de dólar. Es decir, el ecuadólar vale menos que el dólar. A ver, un ejemplo como didáctico que es Pablo Lucio Paredes. Hoy uno va al mercado
como acostumbramos, y compra la libra de la arveja, la libra del lava, o del frijol, dice $1. Tome $1 la siguiente semana, porque la inflación está controlada en el Ecuador, vale lo mismo. Si voy con el ecuadólar, que pudiera empezar a la par 1-1, con esta devaluación, hoy cuesta $1 la libra de arveja, de habas, de frijol. A la siguiente semana vale 1.50, a la siguiente $2. Es decir, esa es la diferencia entre el dólar americano y el ecuadólar. Sí, es eso. El dólar sigue siendo el dólar, el ecuadólar va perdiendo valor frente al dólar, lo cual, como tú dices, se expresa en el mercado en que si yo voy a comprar, bueno, en lugar de arvejas y eso, me gusta más el ejemplo de las papas fritas, ¿sí? Yo voy a comprar las papas fritas y la papa frita en ecuadólares se ha vuelto mucho más cara. En lugar de la bolsa costar $1, ya que a poco la bolsa cuesta $1.20, $1.40, $1.50, $2, $3, etcétera. Es decir, el ecuadólar cada vez vale menos. No, ese es el engaño. ¿Y por qué es eso? Más allá del detalle, es porque, como todos los que nos escuchan comprenderán, si fuera tan fácil de resolver los problemas imprimiendo dinero sin respaldo, dinero mágico, ¿no? Entonces, todos los países del mundo serían felices y serían ricos, porque sería cuestión de imprimir más dinero, repartir ese dinero, como señalaba alguien hace 70 años, sería cuestión de repartir ese dinero a través de un helicóptero. O sea, pones el dinero en el helicóptero y vas recorriendo el país y lanzas, y ahí la gente va recogiendo el dinero, ¿no? Y entonces todo el mundo sería más rico. Desgraciadamente en la vida, la magia económica no existe. La única forma de que uno pueda enriquecerse no es con la impresión de dinero mágico, es a través del ahorro, el esfuerzo, la inversión, la productividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno trata de reemplazar el ahorro, el esfuerzo, la inversión, la productividad con impresión de dinero, el resultado que uno tiene inevitablemente es que se devalúa, pierde valor ese dinero mágico que ha sido impreso en exceso por el Banco Central. Esa es la realidad de la economía desde hace 2.000, 3.000 años, ¿no? Y seguirá siendo exactamente igual en el futuro. Entonces, no podemos caer en la tentación de que el gobierno, para seguir gastando, para financiarse, y también, digámoslo, para seguir malgastando, porque el gobierno malgasta mucho nuestro dinero, se quiera imprimir ecuadólares, que sería un engaño a la gente y que inevitablemente terminan devaluándose. Genera otra cadena de efectos en la economía, los ecuadólares, que no vamos a entrar necesariamente en ese detalle, pero lo importante es eso. Si tú imprimes dinero mágico en exceso, se acaba devaluando y perdiendo valor ese dinero. Ese dinero que tú tienes en tu cuenta acaba teniendo menos valor. Entonces tenemos que evitar esa tentación que existe, y volvamos al inicio de la conversación, la tentación existe, se lo ha dicho desde hace 20, 15 años, hace una semana, hace 2 semanas, se ha dicho, tenemos esa tentación de ir a crear ese dinero mágico, esos ecuadólares, hay que evitarlo. Insisto, también me parece que es muy importante, y más aún ahora que hay un debate presidencial en pocos días, lo que tenemos que hacer en el Ecuador, Miguel, es decir, tenemos una base sólida de monetaria que es el dólar. Mantengamos ese cimiento y más bien dediquémonos a discutir de qué tenemos que hacer en el Ecuador para sobre ese cimiento construir una mejor casa. Tenemos una casa en el Ecuador, por supuesto, pero la casa ecuatoriana podría ser mucho mejor porque el Ecuador está lleno de oportunidades y potencialidades. Entonces dediquémonos a discutir cómo construir esa mejor casa sobre la base de ese cimiento. En realidad ya no deberíamos hablar de la dolarización. Deberíamos decir la dolarización y hasta ahí va a seguir. Dediquémonos a discutir cómo construir una mejor casa, porque al final la mejor casa es lo que da la calidad de vida a los ecuatorianos. No son los ecuadólares empobrecen a los ecuatorianos. Claro, el tema trae a colación quienes tienen esa visión de hacer. Ahora, antes de pasar a la experiencia de Bolivia, en esta comparación clara que ha hecho Pablo Lucio Paredes, el caso de Venezuela, al que admiran los que quieren los ecuadólares, Venezuela
Ayer nomás había una protesta que fue reprimida de trabajadores y de maestros universitarios. Y ellos decían, estamos ganando el equivalente a 15, 20 dólares mensuales. Reciben miles, cientos de miles de bolívares mensualmente, pero eso no les sirve. Entonces, uno sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Ese es un ejemplo de cómo mantener en el caso ecuatoriano esa sólida estructura de la dolarización antes que ir a una moneda local como los bolívares en Venezuela, que hoy están pulverizados. Mira, Bolivia, digamos, primero Venezuela es el caso, digamos, extremo de los últimos años en América Latina. Ha habido casos similares en el pasado en América Latina, hay muchísimos, ¿no? Pero, digamos, el caso más reciente de eso es Venezuela. Y recordemos que Venezuela hizo exactamente lo mismo. Tenían el bolívar, ¿y qué hizo el Banco Central? Para financiarle al gobierno, se dedicó a imprimir bolívares en exceso. ¿Y qué sucedió? Que ese bolívar, que digamos, me estoy inventando obviamente, valía 1 a 1 en relación al dólar, luego valía 2, y luego 100, y luego 1000, y luego 10.000, y luego 1.000.000. Nuevamente las cifras me estoy inventando, no solo es la magnitud. Y llegó a 1.000.000 de bolívares por dólar, y entonces ahí que dijeron, vamos a eliminar el bolívar y le vamos a reemplazar, nuevamente estoy tomando palabras en el aire. Por el nuevo bolívar. El nuevo bolívar, exactamente. Y entonces el nuevo bolívar arrancó también 1 a 1. Y al cabo de un tiempo estaba en 10, 100, y otra vez llegó a 1.000.000 de nuevos bolívares por dólares. Entonces ahí dijeron, caramba, ahora vamos a volver a cambiar. Y ahí hicieron el bolívar soberano, si mal no recuerdo, ¿no? Y empezó 1 a 1 y lo mismo, ¿no? Es decir, es el clarísimo ejemplo de que cuando tú imprimes dinero en exceso por parte del Banco Central, creyendo que la magia de imprimir dinero genera desarrollo económico, no, lo único que genera es inflación, devaluación, empobrecimiento de la gente, sobre todo empobrecimiento de la gente más pobre, que es lo más grave, ¿sí? Y ese círculo no para, ¿no? Entonces, la idea de imprimir dinero en exceso para financiar y mejorar a la economía y el desarrollo no existe. El desarrollo, como toda la gente que nos escucha lo sabe, se sustenta en algo real, no en algo mágico, el algo real que es ahorro, esfuerzo, inversión, productividad, etcétera. Esa es la base del desarrollo, no es imprimir dinero mágicamente. Argentina varias veces ha sido ejemplo de esto, ¿no? Argentina también varias veces tuvo que cambiar su moneda. La Argentina de los Kirchner tenía una inflación y una devaluación del 100, 200% cada año. Ahora Milei ha puesto orden en esto. ¿Cómo ha puesto orden Milei en esto? ¿Y por qué la inflación está con problemas? Porque nada es fácil, por supuesto, pero ¿por qué está bajando la inflación en Argentina? Por una razón muy sencilla. La orden de Milei fue al Banco Central: usted deja de imprimir dinero en exceso. O sea, así de sencillo. Y automáticamente, al no hacerlo, usted solo imprime dinero de verdad, y si usted imprime dinero de verdad, ese dinero deja de generar inflación y devaluación. No, entonces es la historia de la humanidad. El tema boliviano tiene otras connotaciones, pero en el fondo también tiende al mismo problema. No, entonces quizás, Pablo, el caso boliviano, para precisar, como decía esta mañana, no tienen recursos para importar derivados del petróleo, no hay combustibles. Entonces, la primera fórmula es echar mano de los dólares del Banco Central boliviano. Sí, la tentación siempre es la misma, ir a buscar dónde hay dinero para quitar dinero a los que tienen, ¿no? Incluso había una noticia falsa, ojo, estoy diciéndoles una noticia falsa, de que a la gente le estaban tomando sus dólares para entregarle, quitando los dólares que tenían para entregarle la moneda local, que creo que es el boliviano, si no me equivoco. Pero puede estar equivocado, pero bueno, había esa noticia falsa, pero quiero decir que es falsa claramente, pero es falsa, pero no absurda, porque es el tipo de cosas que acaba sucediendo, que el gobierno en desesperación acaba diciéndote: yo te quito tus dólares y te entrego la moneda local. Por eso, mira, Miguel, todas estas tentaciones de dinero mágico, de dinero caído del cielo, de dinero sin respaldo, pongámosle cualquier expresión, yo les llamo dinero mágico, ¿sí?
acaban mal, acaban en inflación, acaban en devaluación, acaban en que algún día te acaban diciendo, perdón, yo te quito tus dólares de verdad y te acabo dando ecuadólares. Sí. Entonces, es tan obvia la historia de la humanidad, del fracaso de estas visiones, de que no podemos caer en esa tentación. No podemos caer en esa tentación del dinero mágico. Siempre las sociedades se acaban empobreciendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es lo que todo el mundo sabe en su vida diaria, que es, insisto, el desarrollo de una familia, de una empresa, de un país, se sustenta en ahorro, en esfuerzo, en inversión, en productividad y en tener buenas instituciones. Y ojo, acabo en esta última parte de agregar las instituciones, he dejado un poquito este tema también para el final, porque es obvio que el Ecuador tiene que resolver también problemas institucionales, tiene que tener una mejor justicia, tiene que tener una mejor calidad de la política, tenemos que resolver el tema de la inseguridad, es decir, nuevamente hay temas económicos y tema de entorno, de instituciones que el Ecuador tiene que resolver. Y entonces quiero terminar, porque como te había dicho, a las 7:20 tengo que salir absolutamente. Solo quiero terminar con eso. No nos dejemos engañar por esa tentación que hay en el mundo desde hace 2000 o 3000 años, que es de creer que imprimiendo dinero, en este caso imprimiendo ecuadólares falsos, mágicos, llamémosle como sea, eso ayuda al rollo. No, eso acaba llevando a la pérdida de valor de ese dinero y al empobrecimiento de la gente. Lleva más inflación y devaluación y la gente se empobrece en lugar de desarrollarse, ¿no? Entonces, pensemos en eso, matemos esa tentación y lo que tenemos que hacer en el Ecuador es, en vista de que tenemos una base, un cimiento sólido, que es la dolarización, dediquémonos a discutir y a enfrentar los problemas y desafíos que tiene la sociedad ecuatoriana, para eso sí, de esa manera, enfrentando esos desafíos, lograr un mejor desarrollo de los ecuatorianos, que al final es el objetivo. El objetivo obviamente no es la dolarización, el objetivo no es eso, el objetivo es mayor desarrollo en el Ecuador para que los ecuatorianos vivan mejor. ¿Cómo lo logramos? Dejando la base sólida que es la dolarización y discutiendo de qué temas tenemos, qué desafíos y problemas tenemos que resolver para construir esa mejor sociedad encima de esa base sólida que es la dolarización, y no tratar de engañarnos con ecuadólares y otras cosas. Construyamos encima de ese cimiento sólido. Bueno, me vas a disculpar que tengo que ir. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias al economista Pablo Lucio Paredes. Y un abrazo, mil gracias. Muy amable. 7:20 minutos, lecciones para entender esto. Y como bien citaba, con moneda local como los ecuadólares, vayan a ver la comparación que hay en Venezuela, al régimen que admiran. El salario básico mensual está en $4. Y ayer protestaban profesores universitarios, trabajadores universitarios, porque les mejoren el sueldo. Sueldo de entre 15 y $20, el equivalente con los bolívares. ¿Queremos eso en el Ecuador con ecuadólares? Bueno, ustedes deciden en las urnas el 13 de abril. Vamos a una pausa, pausa, y luego volvemos para hablar sobre los temas de seguridad y este anuncio del gobierno que quiere un programa antinarcóticos de Estados Unidos y financiamiento militar. Invitados el experto colombiano doctor Hugo Acero y el doctor Patricio Ara, catedrático universitario. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Golpe contundente del bloque de seguridad a la delincuencia organizada en 4 provincias del país. Guayas, operativo Apolo 11. 22 delincuentes aprendidos, integrantes del grupo delictivo organizado Los Tiguerones y Chone Killers. Decomisamos 1000 municiones, armas de fuego,